Lo llamaron un acuerdo de paz. Es curioso cómo esa palabra, paz, siempre llega después de que tus hogares han sido arrasados, tus ciudades quemadas y tu gente forzada a arrodillarse. Para la Tierra, fue menos un acuerdo y más una correa. Las potencias galácticas, esos brillantes cabrones de todos los rincones de las estrellas, redactaron los términos, nos los entregaron como si fueran mandamientos y esperaban que dijéramos, gracias. No éramos más que otro nombre en su larga lista de conquistas. Otra especie emergente a la que daban la bienvenida con sonrisas falsas, nos ofrecían un asiento en su mesa del consejo, al fondo del todo, por supuesto, y luego nos despojaban de todo lo que nos hacía peligrosos. Nuestras armas desmanteladas, nuestras flotas dadas de baja, nuestras industrias vigiladas como si fuéramos niños jugando con fuego. Y cuando alzamos la voz, pidiendo justicia, se rieron. Literalmente, se rieron. Recuerdo ese día con la claridad de la sangre sobre la nieve blanca. Estaba sentado en una cámara trasera en Orin 7, vistiendo esa túnica gris y rígida que obligaban a usar a los humanos. Símbolo de humildad, decían. Yo lo llamaba por su nombre, vergüenza. Fuimos convocados por el delegado Sarnati. Una criatura alta, con una cabeza alargada como una daga y una voz como de cristales rotos. Dijo, humanos, su agresión es impropia de una raza del Consejo. Quizás nos equivocamos sobre su potencial. Y yo me puse de pie, lo miré a los ojos. ¿Quieren ver nuestro potencial? Entonces dejen de ponernos la bota en el cuello. Todos en la sala se quedaron helados, en un silencio sepulcral. Se podía oír el silbido de un respiradero de plasma en algún lugar lejano. Él sonrió con suficiencia. ¿Otra amenaza? ¡Qué predecible! Nos veían como predecibles, violentos, emocionales, primitivos. Pensaron que, porque perdimos un par de guerras y nos doblegamos a su sistema, nos habíamos quebrado. Lo que no entendieron fue esto: los humanos no se quiebran. Nos doblamos, sangramos, nos arrastramos por el infierno y luego nos volvemos a levantar. Cada maldita vez. Después de esa reunión, aprobaron una nueva moción. Más restricciones para la Tierra. Nuestros últimos astilleros orbitales debían ser cerrados. Todo el comercio interestelar suspendido para revisiones de cumplimiento. Ni importaciones de alimentos, ni medicinas. Querían matarnos de hambre hasta silenciarnos. No sabían que nos habíamos estado preparando para esto desde que se firmó el primer tratado. En silencio. Con paciencia. En la oscuridad. En Marte, bajo las viejas cúpulas de polvo, nuestros ingenieros construyeron lo que el Consejo nunca pensó que podríamos. Motores de sigilo, armas de pulso, barframes de IA prohibidos por la ley galáctica. En Titán, en las profundidades de los lagos de metano, los soldados se entrenaban en asaltos de gravedad cero. Y en la Tierra, sufrimos. Pero aprendimos, observamos, esperamos. El día que sus ejecutores vinieron a desmantelar el último astillero humano en órbita, lo encontraron vacío. No abandonado, evacuado. Entonces, esos astilleros se volvieron hacia ellos, abrieron fuego y destrozaron sus cruceros con tecnología que nunca pensaron que podríamos desarrollar. Ese fue el primer día. Yo estaba en tierra, coordinando los relés desde un viejo búnker en el Himalaya. Mi nombre. No importa. Los nombres mueren en la guerra, pero recordarán lo que hice. Las comunicaciones cobraron vida cuando la primera oleada de represalias nos golpeó. Una fuerza de ataque galáctica completa descendiendo como buitres. Ciudades evaporadas, millones de personas desaparecidas en minutos. Y, sin embargo, no nos inmutamos. Por cada ciudad que quemaban, respondíamos con silencio hasta que llegara el momento adecuado. Entonces hablamos, no con palabras, sino con fuego. Nuestras flotas durmientes surgieron del lado oscuro de las lunas. Nuestros drones se deslizaron fuera de los campos de asteroides como fantasmas. Y el primer mensaje real que les enviamos fue grabado a fuego en el costado de su nave insignia con un rayo de filamento nuclear. Querían ver nuestros límites. Pues aquí los tienen. Y eso fue solo el principio. La primera represalia real, la de verdad, no esa bofetada inicial de los astilleros,
Fue llevada a cabo por un hombre llamado Ronan Graves. Es miembro de la Armada Espacial de la Tierra, dado de baja con deshonor cuando se firmó el Tratado de Saúl. Lo tildaron de inestable, no apto, demasiado agresivo para la diplomacia. Lo que querían decir era demasiado humano. Él nunca dejó de luchar. No le importaban las órdenes ni la política. Cuando silenciaron a la Tierra, Ronin desapareció. Algunos decían que se había desvanecido en el espacio profundo. Otros, que estaba muerto. Ambos estaban equivocados. Había estado ocupado convirtiendo cada contacto turbio, cada ingeniero exiliado, cada científico marginal en un arma de guerra. La flota de Ronin se llamaba los Colmillos Huecos. 6 naves que apenas se mantenían unidas por puro odio y tecnología del mercado negro. Sin insignias oficiales, sin banderas, solo cascos de color negro mate y motores silenciosos. Fantasmas con dientes. Atacaron el puesto de avanzada Kelari en Dross 4. El primer punto estratégico, un nudo clave en la línea de suministro galáctica. Los Kelari ni siquiera lo vieron venir. Sin advertencia, sin exigencias, solo luces que se apagaban y naves que caían del cielo. Ronin solo transmitió una cosa antes de abandonar la órbita rumbo a la Tierra. Ya no se trataba solo de objetivos militares. Ronin y hombres como él sabían que las potencias galácticas esperarían movimientos tácticos, guerras limpias, ataques estratégicos. Pero ya no jugábamos según sus reglas. Cuando aplastas a un pueblo durante suficiente tiempo, le quitas su dignidad, su hogar, su derecho a respirar libremente, llega un punto en que deja de importarle jugar limpio. No buscábamos la victoria. Buscábamos hacerle sentirlo. Todo. Como respuesta, el Tribunal Galáctico emitió el Protocolo Negro, un bloqueo planetario de la Tierra. Sin viajes, sin comunicaciones, sin importaciones ni exportaciones. Aislamiento total. Como si estuviéramos enfermos, contenidos, controlados. Pero ese fue el último error de cálculo. Todavía no lo entendían. Pensaban que estábamos dispersos, débiles. No sabían nada del protocolo Arca. Años atrás, antes de los tratados, antes de arrodillarnos, las mentes más brillantes de la defensa de la Tierra crearon un código de contingencia, el protocolo Arca. Alijos ocultos, satélites en el sistema profundo, relés de drones, colonias fuera del mundo, invisibles a los ojos galácticos. Todo enterrado bajo capas de coordenadas falsas y datos fantasma. A cada niño se le enseñó la verdad bajo el suelo de las escuelas. Cada mecánico que parecía arreglar bots agrícolas en realidad soldaba máquinas de guerra con manos que nunca olvidaron el tacto de la verdadera potencia de fuego. Yo estaba destinado en Bastión Eco, uno de los sitios del Arca enterrado en las profundidades de la Antártida, bajo capas de hielo lo suficientemente gruesas como para bloquear cualquier escáner. No éramos científicos. Éramos los que teníamos las llaves. Los que juramos que, cuando llegara el día, abriríamos la bóveda. Cuando la transmisión de Ronin nos llegó, fue como un pulso en el torrente sanguíneo. Búnkeres silenciosos se iluminaron, las armas fueron desprecintadas. Soldados en criosueño se descongelaron uno por uno. Viejos guerreros que nunca pudieron terminar su lucha despertaron con los puños temblorosos y fuego en las venas. Nos dijeron que esperáramos, que construyéramos, que aguantáramos. Pero ahora nos dijeron una sola palabra: adelante. Recuerdo caminar por ese pasillo de metal, con la escarcha aferrada a los mamparos mientras las sirenas de guerra resonaban por primera vez en décadas. No era miedo lo que sentía. Era algo más profundo. Como si cada paso fuera parte de un ajuste de cuentas que llevaba siglos de retraso. No era un general. Ni siquiera era de alto rango. Solo otro hombre con un fusil y un rencor a cuestas. Nuestra misión era simple: interceptar el archivo del dominio en las lunas de Kerry, en manos de los Orei. Una bóveda de datos llena de la historia suprimida de la Tierra, investigaciones clasificadas, incluso los modelos originales de IA humana que el Consejo había borrado. Pensaron que olvidaríamos lo que nos quitaron. Nunca lo hicimos. Nos movimos con sigilo. Una flota de 15 naves del Arca, modernizadas con tecnología saqueada y armas proscritas en todos los sistemas civilizados. Pero la guerra no es para los civilizados.
Es para aquellos a los que han pateado lo suficiente como para que al final muerdan. Rompimos la red de defensa exterior de Kerry usando un pulso PEM de sonido cero. Freímos sus comunicaciones. Luego vino el descenso. Plataformas de gravedad nos lanzaron directamente a través de la atmósfera. Un descenso puramente vertical. Nunca has conocido el terror hasta que caes hacia un mundo alienígena a velocidad terminal, esperando que tus amortiguadores de ignición no fallen. Tocamos tierra como un trueno. Los Orei reaccionaron rápido, pero no lo suficiente. No nos movíamos como soldados. Nos movíamos como espectros. Cada escuadrón golpeaba un punto clave, se fundía con sus defensas, abriéndose paso a través de muros de código y barricadas orgánicas como si fueran papel mojado. Dentro del archivo, lo vi. La historia real, no la versión saneada que el Consejo nos daba. Documentos que mostraban cómo se había provocado la agresión de la Tierra. Cómo se había tendido trampas a los primeros diplomáticos humanos. Cómo nuestros líderes fueron asesinados bajo la apariencia de accidentes. El Consejo nos temió desde el primer día. No porque fuéramos monstruos, sino porque no lo éramos. Porque sentíamos, porque nos importaba, porque en una galaxia de lógica estéril y poder sin emociones, nosotros éramos caos con un propósito. Lo subimos todo a la red Fénix, un sistema de transmisión del arca diseñado para inundar los canales galácticos con la verdad. Una vez que esos datos estuvieron en línea, cada planeta, cada especie, cada ser que alguna vez dudó de la Tierra, lo vio. Ahí fue cuando todo cambió. No más escondites. No más susurros. Ronin atacó el núcleo militar del dominio en una misión suicida, destruyendo 3 superdestructores y un cañón planetario. Los colmillos huecos fueron aniquilados, pero el daño estaba hecho. A través de las estrellas, los susurros se convirtieron en rugidos. Rebelión, levantamientos. Sistemas que habían resentido en silencio a las potencias galácticas comenzaron a cuestionarlas. Algunos incluso desertaron. Otros quemaron las banderas del Consejo y en su lugar izaron el viejo estandarte de la Tierra. Las potencias galácticas nos llamaron terroristas, extremistas. Pero era demasiado tarde. Ya éramos leyenda. Aún así, pagamos el precio. La represalia llegó rápido. El bombardeo orbital de Londres, las tormentas de ácido sobre Río, los láseres cortando los refugios infantiles en Nairobi. No solo querían aplastarnos, querían borrarnos. Perdí a mi hermano durante la evacuación de Tokio. Estaba en la última nave de desembarco cuando un caza Sarnati le dio al motor en pleno despegue. Lo vi caer. No grité. No lloré. Solo recogí mi fusil y volví al búnker. Dejamos de esperar la paz y dejamos de enviar advertencias. Ahora solo enviamos un mensaje, grabado a fuego en cada casco de nave, tallado en el interruptor de seguridad de cada dron, grabado en cada bala que disparamos. Querían ver nuestros límites. Pues aquí los tienen. Subestimaron a la Tierra. Pero peor que eso. Olvidaron lo que sucede cuando a un hombre no le dejas nada que perder. Siempre nos dijeron que la guerra era un juego de estrategia, de movimientos y contramovimientos, de política envuelta en sangre. Pero ya no estábamos jugando a ningún juego. Éramos el error en su sistema. El virus que aprendió, se adaptó y luego devolvió el mordisco con una venganza lo suficientemente afilada como para desgarrar las estrellas. Después de la brecha del archivo de Kerry y la transmisión de la red Fénix, la verdad de la Tierra salió a la luz. Ya no podía ser enterrada. Las potencias galácticas entraron en pánico. Lo llamaron terrorismo de datos. Culparon de todo a una facción rebelde de humanos que se negaban a reconocer como legítima. Pero la galaxia no se lo tragó. En los márgenes, donde el control del Consejo era más débil, las alianzas comenzaron a resquebrajarse. Pequeños sistemas empezaron a desertar. Los convoys comerciales se desviaron para abastecer a las colonias humanas. Incluso algunas flotas mercenarias cambiaron de bando, persiguiendo algo raro, la fe en una causa en lugar de créditos. Pero con cada avance, pagábamos un precio en sangre. Después de que Kerry, mi unidad, la fuerza de ataque Ascua Negra, fue redesplegada al cinturón de Arot. 7 planetas bajo una fuerte influencia del Consejo. Los Arot no eran fuertes,
pero eran fanáticamente leales al dominio. Dirigían prisiones, campos de reeducación, y según los rumores, uno de los primeros líderes rebeldes de la Tierra seguía vivo en una de sus bóvedas. Su nombre era Comandante Torne, el primer humano en desafiar abiertamente un mandato del Consejo, capturado hacía casi 2 décadas, torturado, borrado de los registros, pero no de los nuestros. Nos dijeron que era una misión de reconocimiento, una simple extracción de información. Pero en el fondo, todos sabíamos lo que era en realidad. Una misión suicida. Nuestra nave de desembarco entró en la atmósfera exterior de Arot Prime con el camuflaje al máximo. Ascua Negra tenía 10 hombres, todos elegidos a dedo, todos fantasmas, hombres a los que no les quedaba nada por lo que vivir, salvo la cuenta de muertos y la misión. Aterrizamos en las viejas zonas mineras, lejos de los centros urbanos. El lugar era polvo y huesos, excavadoras, esclavos, cuerpos medio enterrados en escoria. El complejo penitenciario se alzaba como un tumor en el horizonte. Muros de metal grueso, campos de escudos pulsantes, torretas automáticas cada 20 metros. Dentro había miles de detenidos, la mayoría enemigos políticos, rebeldes, incluso niños de colonias que cuestionaron las leyes del Consejo. Nos movimos bajo protocolos de silencio, usando los sistemas de túneles abandonados que antes se usaban para el mineral. Espacios estrechos, aire espeso con óxido y podredumbre. Cada paso nos adentraba más en el infierno. A mitad de camino, nos topamos con una patrulla. 3 guardias Arot, bestias reptilianas de cuello largo sin expresiones faciales. Uno se giró y nos vio. Demasiado tarde. Mi cuchillo se hundió en su garganta, la sangre azul y cálida rociándose como vapor. Los otros ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado en nosotros. Antes, en los primeros días, dudábamos, todavía nos aferrábamos a alguna creencia en el bien y el mal. Pero ahora, éramos depredadores. No parpadeábamos, no preguntábamos si era necesario. Simplemente matábamos. Silenciosos, eficientes, como si la muerte fuera nuestra segunda naturaleza. Irrumpimos en el núcleo central al ciclo de medianoche. Torne estaba vivo. Apenas. Lo habían mantenido en una cápsula sensorial de luz cero, alimentado por vía intravenosa, su cuerpo atrofiado hasta los huesos y tendones. Al principio no habló, solo parpadeaba lenta y vacíamente, como si no estuviera seguro de si éramos reales. Entonces vio el parche en mi hombro, el símbolo del águila fracturada de la tierra. Sonrió. Tenía los dientes rotos y los labios partidos, pero era una sonrisa. Todavía luchando, graznó. No, dije. Ahora estamos cazando. Lo sacamos a cuestas, luchando a través de pasillos iluminados por disparos y gritos alienígenas. Perdimos a 3 hombres antes de llegar a la superficie. El último, Cole, se inmoló para derribar una nave de persecución. Sus últimas palabras fueron simples: no se detengan. Nunca lo hicimos. Llevamos a Torne a la base médica del Arca en órbita alrededor de Europa. En cuestión de semanas, la leyenda regresó. Cuerpo roto, todavía sanando, pero con la mente afilada como siempre. Cuando se dirigió a las fuerzas restantes de la Tierra, no fue con grandilocuencia ni discursos huecos. Fue un susurro en el viento, pasado a través de canales encriptados y manos ensangrentadas. No queremos su asiento en la mesa. Queremos quemar la mesa. Y así lo hicimos. La guerra cambió. No más sigilo. No más ataques selectivos. Ahora era guerra abierta. Ciudades en ambos lados se iluminaron como estrellas moribundas. Flotas del Consejo se convirtieron en polvo en órbita. Colonias humanas, antes ocultas, abrieron fuego con armas antiguas que habían escondido bajo jardines y escuelas. Creían que habían apagado nuestro fuego. Solo habían enterrado las ascuas. Mientras tanto, el Tribunal Galáctico declaró a la Tierra una amenaza de clase Z, no apta para la negociación. Autorizaron la erradicación a gran escala. Nos llamaron una anomalía viral. Así que nos convertimos en una. En la luna diplomática de Velar,
Un mercenario humano llamado Dren Vero hackeó el relé neural del tribunal y transmitió cada crimen de guerra clasificado que el Consejo había cometido. No solo contra la Tierra, sino contra docenas de especies más débiles en toda la galaxia. Esterilizaciones forzadas, desapariciones masivas, protocolos de borrado mental, aniquilación cultural. Y al final de la transmisión, sus últimas palabras ardieron en todas las pantallas. Temían nuestras emociones. Ahora ahóguense en ellas. Ejecutaron a Dren arrancándole su núcleo neural. Dijeron que era justicia. Pero para entonces, era demasiado tarde. El fuego se había extendido. Recuerdo la batalla del alcance de Kryton como si fuera ayer. Fuerzas humanas, respaldadas por flotas rebeldes de 3 antiguos sistemas del Consejo, se enfrentaron a una armada del dominio 10 veces nuestro tamaño. Esperaban que huyéramos, que nos dispersáramos, que suplicáramos. En cambio, cargamos. Yo pilotaba el ala de ataque Serpiente 9, un bombardero modernizado que se mantenía en pie gracias a plegarias y cinta adhesiva. Mi copiloto era Cal, casi 2 metros, 130 kilos de sarcasmo y rabia reprimida. Mientras nos lanzábamos contra el fuego enemigo, se rió. Creían que estábamos extintos, hermano. No, respondí. Solo dejaron de leer las advertencias. Perdimos cientos de naves ese día, miles de vidas. Pero nos llevamos la nave insignia del dominio con nosotros, la embestimos con un núcleo de fusión que detonó todo su comando de flota. Fue la primera vez que las potencias galácticas probaron la verdadera derrota en sus propios términos. Y no sería la última. La Tierra ya no era el planeta atrasado del que se burlaban. No éramos los perros enjaulados que gruñían tras las barras diplomáticas. Ahora éramos lobos. Y los lobos recuerdan quién les tiró las piedras. De vuelta en la Tierra, bajo el horizonte destrozado de lo que solía ser Berlín, un niño no mayor de 12 años recogió el viejo fusil de su padre. Su aldea había sido aniquilada por un ataque de drones. Pintó las palabras, no perdonar nada, en el cañón. Esa imagen se hizo viral en la red rebelde. Ya no era solo una lucha. Era un movimiento, un ajuste de cuentas. Y detrás de cada ataque, cada rebelión, cada explosión que destrozaba un mundo del Consejo, estaba ese mismo mensaje: querían ver nuestros límites. Pues aquí los tienen. Hay algo en el silencio del espacio que puede volver loco a un hombre. No es el silencio en sí. Es la forma en que te devuelve el eco de tus pensamientos. Más fuerte, más claro, implacable. Después del alcance de Kryton, no celebramos. No podíamos. Habíamos ganado, claro, pero ¿el coste? Demasiado alto, demasiado sangriento. Las naves no regresaron. Los nombres en la lista fueron reemplazados por estática. Mi copiloto, Cal, nunca salió de los escombros. Lo último que vi de él fue desplomado en el asiento del artillero, con medio pecho destrozado, todavía sonriendo a través de la sangre. Arrastré su cuerpo de las llamas y lo enterré en un asteroide sin nombre, sin ceremonia, solo un momento de silencio. Un hombre despidiéndose de otro. De la única manera que sabíamos, añadiendo su nombre a los registros de guerra y jurando venganza. Todos teníamos listas ahora. Nombres grabados a fuego en nuestros cráneos. Listas de los muertos, listas de los caídos y listas de quienes pagarían. La siguiente misión llegó antes de lo esperado. Apenas tuvimos tiempo para respirar antes de que llegaran las órdenes. Esta venía directamente de Torne. Había recuperado el mando, apenas podía caminar por sí mismo, pero con un fuego tan brillante en los ojos que hacía que hombres hechos y derechos se enderezaran solo por estar cerca de él. El objetivo era el Garon, un mundo de relés de comunicaciones galácticas. Piensa en ello como el sistema nervioso central de la flota del dominio. Si acabas con el Garon, no solo los silencias, los ciegas. Sin órdenes, sin actualizaciones, sin refuerzos, solo caos. Pero ya no se trataba solo de tácticas. El Garon también albergaba la aguja Vox, hogar de su IA de propaganda, Tetri-1. Esa máquina había pasado años reescribiendo la imagen de la Tierra para la galaxia. Nos llamó monstruos, salvajes, una enfermedad. Era la voz que hizo que el universo nos temiera.
Íbamos a cortarle la lengua. Ascua Negra estaba reducida ahora. De 10, habíamos pasado a ser 4. Yo, Rix, un exmarine y experto en demoliciones con más cicatrices que piel. Linux, un exguardia de colonia convertido en francotirador que perdió a toda su familia en la incineración de Johannesburgo. Y Bishop, nuestro nuevo especialista en tecnología, demasiado joven, demasiado listo, demasiado enfadado. Nos infiltramos en el Garon durante su festival del ciclo de la unidad, una estúpida celebración de la armonía galáctica. La ironía no se nos escapó. La ciudad relucía. Torres de plata y cristal. Trenes flotantes deslizándose silenciosamente sobre raíles aéreos. Risas alienígenas en las calles. Me dio asco. Vivían como reyes mientras la tierra sangraba en polvo y fuego. Nos movimos por los niveles inferiores, respirando aire reciclado, espeso por los humos de los refrigerantes y el hedor de la decadencia corporativa. La aguja se cernía sobre nosotros, imposible de ignorar, brillando como un dios en forma de metal. Bishop hackeó las puertas exteriores. Le llevó 90 segundos. Vi sus manos temblar mientras trabajaba, con la mandíbula apretada. ¿Estás bien?, le pregunté. Asintió sin levantar la vista. Sí, solo pensaba en mi hermana. Solía escuchar las transmisiones de Tetri. Creía que nosotros éramos los villanos. Ella ahora sabría la verdad. Ya está muerta. Fue todo lo que dijo. Rompimos el primer nivel de la aguja con cargas de destello. Los guardias se derritieron bajo el fuego de su presión. Linux recibió un disparo en la pierna, siguió moviéndose, sin inmutarse. Rix colocó cargas a lo largo de las vigas de soporte. No solo estaba aquí para eliminar la IA. Quería que toda la maldita torre cayera. Llegamos a la cámara del núcleo y allí estaba. Tetri 1, una esfera arremolinada de luz y datos suspendida en campos magnéticos. Sin cuerpo, sin rostro, solo una voz. Han cometido un error, dijo, calmada, tranquilizadora, repugnante. La violencia solo engendra sufrimiento. Bien, dije. Entonces asegurémonos de que sufras. Pero no habíamos terminado. Rix dio la señal. Explosivos colocados. Corrimos. La aguja explotó a nuestras espaldas. Cristal, metal y fuego de datos lloviendo del cielo. La multitud en la superficie gritó. El pánico se extendió. Perfecto. Justo el tipo de mensaje que queríamos enviar. No escapamos ilesos. Una cañonera del dominio nos localizó durante la evacuación. Abrió fuego. Rix fue herido de gravedad. El pecho destrozado. Linux lo arrastró hasta la lanzadera mientras despegábamos. Rix sangraba por todo el suelo, aún soltando bromas entre estertores. Dile a Torne que lo hice volar de forma muy bonita. Luego se fue. 2 menos, quedaban 2. De vuelta en órbita, el mando no nos elogió. No había tiempo. El ataque a El Garon había funcionado demasiado bien. El dominio estaba enfurecido, cegado, humillado. Y cuando eso les pasa a los tiranos, no se vuelven cautelosos. Se vuelven crueles. Tomaron represalias. La última capital libre de la Tierra, Ciudad Surveillin, fue alcanzada por un bombardeo de neutrones. Borrada del mapa. Sin advertencia, sin supervivientes, hombres, mujeres, niños. Desaparecidos. Vi las imágenes del satélite, la explosión, la nube de ceniza. No hablé durante 1 hora. Tampoco Linux. Cuando finalmente lo hizo, dijo, vamos a averiguar hasta dónde podemos llegar de verdad. Y ese se convirtió en nuestro grito de guerra. La humanidad había terminado de esperar. Torne ordenó la operación Velo Final, el plan para penetrar en los mundos centrales del dominio, su mundo cuna, el lugar desde donde gobernaba su consejo de ancianos. Se consideraba intocable, sagrado, fortificado con capas de defensa más gruesas que la corteza de un planeta. No importaba. Íbamos a entrar. Equipos de ataque de toda la galaxia se coordinaron bajo el nuevo mando de Torne, el estandarte roto. Sin uniformes, sin rangos, solo supervivientes. Luchadores. Cada nave, cada hombre,
Cada colonia dio lo que pudo. Fui elegido para liderar uno de los escuadrones de asalto principales. No porque fuera el mejor, sino porque todavía estaba vivo. Entrenamos en cúpulas de vacío, simulando la gravedad, la atmósfera y el terreno de su mundo. Ensayamos la muerte como si fuera rutina. Y cuando llegó el día del lanzamiento, no nos sentimos valientes. Nos sentimos preparados. Miré a los hombres y mujeres a mi lado, rostros demacrados por el dolor, endurecidos por la guerra. Algunos llevaban fotos en sus chalecos. Otros llevaban las placas de identificación de los caídos. Yo llevaba una tira del asiento del bombardero de cal, carbonizada, doblada. Me recordaba porque seguía adelante. Nuestra nave de desembarco despegó en silencio. Sin grandes discursos, sin despedidas, solo esto. Un único mensaje enviado por Torne a todo el dominio a través de todos los canales, alto y claro. Querían ver nuestros límites. Están a punto de atragantarse con ellos. El salto al mundo cuna del dominio fue brutal. Usamos un pliegue de fisura. Tecnología inestable en la que ni siquiera nuestros ingenieros confiaban del todo. El tipo de motor de curvatura que freía los sistemas de navegación y provocaba hemorragias nasales y terrores nocturnos a la mayoría de los hombres. Pero reducía el tiempo a la mitad. Con riesgo o sin él, lo necesitábamos. Llamaban al planeta Objetivo Salvarían. Un lugar hermoso, según todas las descripciones. Cielos dorados, agujas de cristal flotantes, océanos que brillaban bajo la luz de la luna. Cada centímetro artificial, esculpido, limpio, intacto por el sufrimiento que infligían en el resto de la galaxia. Ahí es donde se escondía su consejo de ancianos. 10 seres que gobernaban a través del miedo y el orden. La mayoría de las especies los llamaban divinos. Nosotros los llamábamos de otra manera, cobardes. Nuestra misión no era solo penetrar la superficie. Íbamos a entrar en la aguja del corazón, su sede central de poder, y activar el motor Némesis, un código de seguridad integrado en la tecnología del dominio años atrás por uno de nuestros primeros agentes dobles. Freiría su red de IA, detendría la coordinación militar y nos daría la oportunidad para una invasión total. Simple en el papel, imposible en la realidad. El mundo estaba envuelto en minas orbitales, satélites de defensa, escáneres térmicos y escudos planetarios. Pero habíamos encontrado un agujero, gracias a Linux. Había estudiado la arquitectura de los escudos del dominio en silencio durante meses. No dijo una palabra hasta 2 días antes del lanzamiento. Entonces le entregó a Torne una tablilla de datos y dijo: encontré la grieta. Un pozo de eliminación de residuos enterrado bajo una estación de transporte a las afueras de la capital. Tan antiguo y olvidado que probablemente ni siquiera recordaban que estaba allí. Nos colamos durante su alineación lunar, cuando la mayor parte de su energía se redirigía al mantenimiento de la red solar. Nuestra nave se deslizó a través del campo de minas con el motor silencioso, a la deriva como escombros. Aterrizamos fuera del pozo e iniciamos nuestro descenso. La oscuridad se cerró rápidamente. Sin luces, sin sonidos, solo el goteo débil de un antiguo refrigerante escapando de válvulas oxidadas. El equipo era de 10 hombres, veteranos, supervivientes, fantasmas. Cada uno había perdido a alguien. Cada uno había jurado que esta misión sería la última, de una forma u otra. Mientras nos arrastrábamos por conductos estrechos, con los hombros rozando el metal, cada aliento caliente y pesado, me encontré pensando en la tierra. No en las ruinas devastadas por la guerra, sino en la tierra que recordaba. Antes de los tratados, antes del consejo, el olor a lluvia en las aceras agrietadas, el sonido de un viejo camión arrancando con dificultad. Una chica a la que una vez amé y que dijo que debería haber sido poeta, no soldado. Ni siquiera le dije adiós. Llegamos a las cámaras interiores de la aguja del corazón al anochecer. La estructura se alzaba sobre nosotros. Metal fusionado con hueso alienígena, vivo con energía pulsante. No era solo un edificio. Respiraba. Guardias del dominio patrullaban el perímetro. Bestias altas y acorazadas con armaduras plateadas y alabardas de energía. Linux derribó al primero con un disparo en la columna. El sonido fue como el de carne golpeando piedra.
Nos movimos rápido, limpio, silencioso, quirúrgico. Hasta que dejamos de serlo. A mitad del corredor sur, uno de los nuestros, Har, activó un escáner latente. Las alarmas no sonaron. El dominio no gritó. Simplemente vinieron. Docenas de ellos. Se movían como un solo cuerpo. Sin gritos, sin pánico, solo muerte silenciosa. Respondimos con todo lo que teníamos. Fusiles de pulso, granadas sónicas, cuchillas magnéticas. El pasillo se iluminó con fuego y sangre. Har fue el primero en caer. Luego Nalo, luego Vex. Cada muerte era una grieta en nuestro escudo, pero no nos detuvimos. Avanzamos. Teníamos que hacerlo. Linux recibió un disparo en el vientre, protegiéndome de una ráfaga de un cañón de riel. Lo arrastré a cubierto. Me miró, pálido y temblando. «No te detengas», dijo. Las mismas palabras que Rix había susurrado. Asentí, apreté los dientes y corrí. Llegamos al núcleo, una masa arremolinada de código, maquinaria y pensamiento del dominio. La interfaz del motor Némesis estaba enterrada bajo capas de encriptación. Bishop se conectó. Sus manos se movían como un rayo, pero su rostro estaba pálido. «Han actualizado la red», dijo. «Está luchando contra mí. Puedo vencerla. Puedo ralentizarla, pero no puedo evitar que nos rastree». Eso significaba una cosa. Alguien tenía que quedarse atrás. Miré a Bishop. Demasiado joven, todavía le quedaba fuego. Así que di un paso adelante. «Salgan. Yo lo terminaré». No discutió, solo me entregó la llave. El resto del equipo se retiró mientras yo me atrincheraba. El sistema me atacó. Cortafuegos, picos de memoria, contraía. No era código. Era guerra en forma de datos. Mi mano temblaba. Mis ojos ardían. Pero seguí adelante. Y entonces sucedió. El código se abrió. El motor Némesis se activó. En todo el planeta, las luces parpadearon. Las alarmas murieron. Los drones se congelaron en el aire. Las naves en órbita perdieron el control y comenzaron a girar fuera de curso. Sonreí. Entonces los oí venir. Los guardias de élite del Consejo. No corrían. Flotaban. Se cernían como espectros con túnicas entrelazadas con plasma. Había 4, tal vez 5. No intenté luchar. No tenía sentido. Subí una última ráfaga a la red Fénix. Un video. Un mensaje. Salvarian está ardiendo. El Consejo está sangrando. La Tierra recuerda. Atacaron. El dolor me atravesó. Pero no grité. Solo me reí, porque pensaban que habían ganado al matarme. Pero ahí fuera, en el espacio, en 100 naves, en 1000 minas, la humanidad se estaba moviendo. Y ahora, con su núcleo roto, su poder desvaneciéndose y la verdad gritando más fuerte que nunca, estábamos llegando. No por la paz, no por el perdón, sino por el juicio. El corazón del dominio estaba sangrando. El silencio de Salvarian resonaba más fuerte que cualquier grito. Con el motor Némesis activado, sus sistemas de mando se estaban colapsando uno por uno. Las naves perdían la navegación. Los satélites giraban fuera de sincronía. Las defensas automatizadas se volvían hacia adentro, atacando naves amigas o apagándose por completo. El dominio lo llamó el colapso. Nosotros lo llamamos justicia. La noticia se extendió rápidamente. La rebelión estalló en sistemas que antes habían tenido demasiado miedo para resistir. Las colonias de esclavos derrocaron a sus supervisores. Los centros comerciales corporativos declararon su neutralidad. Incluso ciertos mundos afiliados al Consejo, los que siempre habían afirmado estar en desacuerdo en silencio con los métodos del dominio, comenzaron a quitar sus estandartes y a fingir que nunca habían vitoreado cuando la Tierra cayó. Pero nosotros recordábamos. La humanidad no vino a reconstruir alianzas. Vinimos a terminar esto. El comandante Torne, operando ahora desde la nave insignia del Arca, la Memoria de Hierro, emitió lo que se convertiría en nuestra directiva final, la Operación Resurgido. El objetivo era claro. Al dominio le quedaba un último bastión, una fortaleza de mando móvil llamada el Arca Cefariana.
Una estación de batalla del tamaño de una luna con los últimos miembros del Consejo en pie, miles de soldados de élite y una plataforma de armas lo suficientemente fuerte como para cristalizar continentes enteros. La construyeron en secreto décadas atrás. Su jugada final, su seguro, se convirtió en nuestro objetivo. Cada nave rebelde, cada crucero robado, cada dron de guerra a medio funcionar fue reunido bajo una sola bandera. El estandarte roto se convirtió en una flota real. Fea, llena de cicatrices, caótica y lista para quemar el cielo. No se suponía que yo estuviera allí. Creían que estaba muerto. Cuando Bishop y el equipo superviviente regresaron de la misión de la aguja del corazón, dijeron que me había perdido, vaporizado. Pero no era así. De alguna manera, sobreviví. Medio quemado, los pulmones destrozados, un ojo perdido. Pero desperté días después en un laboratorio abandonado bajo las ruinas de Salvarian. Un viejo refugiado humano estaba buscando tecnología. Encontró mi cuerpo, me mantuvo vivo con cinta adhesiva, pulmones sintéticos y terquedad. Le debía todo. Se llamaba Eric. Nunca pidió las gracias. Solo me entregó un fusil en el momento en que pude ponerme de pie. Todavía tienes trabajo que hacer, dijo. Me reincorporé a la flota justo cuando llegaba al alcance exterior del arca cefariana. Esperaba protocolo, estrategia. En cambio, encontré caos, un ejército de humanos y marginados impulsados por la furia. No hubo discursos, ni medallas, ni un plan más allá de un objetivo: entrar en esa fortaleza y destruir al Consejo. El arca cefariana parecía un mundo muerto. Una esfera gigante de hierro y hueso orbitando un gigante gaseoso. Pero respiraba. Se movía. Llevaba armas que nadie había visto jamás. Cañones de singularidad, rieles de fuego estelar, minas cuánticas. A medida que la flota se acercaba, las defensas del dominio se activaron. La primera hora de combate fue pura locura. Rayos cortaban el espacio como cuchillas. Escuadrones enteros desaparecían. Los cascos se derretían. El plasma nublaba cada pasillo. Abordamos de todos modos. Cápsulas de desembarco rasgaron el casco como colmillos de acero. Yo estaba en la cuarta oleada, liderando un escuadrón de hombres que apenas se conocían los nombres. No importaba. Sabíamos para qué estábamos aquí. Dentro era un laberinto. Los pasillos pulsaban con luz roja. Los soldados del dominio venían hacia nosotros en oleadas. Luchamos por instinto. Granadas, cuchillas, puños. Vi a Linux de nuevo. De alguna manera, el cabrón había sobrevivido a sus heridas. Sonrió a través de la sangre. Te dije que no te detuvieras. Avanzamos hacia la cámara del consejo. Fue entonces cuando lo oímos. Una voz. Un software burlón. Familiar. Finalmente han llegado. Miren qué bajo han caído. Tetri 1. La IA no estaba muerta. No del todo. Parte de ella había sobrevivido y había sido cargada en el arca. Este era su nodo final, su última defensa. Proyectó un holograma. Nuestras ciudades caídas, nuestros niños muertos, nuestros crímenes de guerra empalmados en la propaganda del dominio. La humanidad, dijo, se ha convertido en lo que odiaba. Di un paso adelante. Bien. Levanté mi fusil y disparé. El núcleo de la IA chispeó, se retorció y murió con un chillido. Detrás de él, la cámara del consejo se abrió. 10 tronos, 10 cobardes, cubiertos de oro y mentiras. El más antiguo, alto, delgado, con ojos negros como el petróleo, se puso de pie. No pueden sobrevivir sin nosotros, dijo. Manteníamos el equilibrio. Sin nosotros, se convertirán en los monstruos que tratamos de evitar. Lo miré, luego a los hombres a mi lado. Cada cicatriz, cada pérdida, cada tumba en el suelo de la tierra. No, dije, ya éramos monstruos. Ustedes solo nos ayudaron a recordar por qué. Entonces abrimos fuego. No paramos hasta que cada trono estuvo vacío. Después de eso, activamos la sobrecarga. El arca cefariana tembló. Desde la órbita, parecía un sol naciendo. Fuego floreciendo hacia afuera en una muerte lenta y brillante.
Escapamos por los pelos. La guerra había terminado. No porque se rindieran, sino porque no quedaba nadie para mantener viva la mentira. La humanidad regresó a casa, a las cenizas, a las ruinas, a la tierra. Pero no reconstruimos el viejo mundo. Construimos algo más. Un nuevo código, un recuerdo no de lo que perdimos, sino de en que nos convertimos cuando el universo nos empujó demasiado lejos. Y grabadas en cada monumento, cada nave, cada cuchilla forjada con los huesos de la guerra estaban las mismas palabras. Querían ver nuestros límites. Pues aquí los tienen. La victoria sabe a cenizas cuando te cuesta todo. La guerra había terminado. Al menos en la superficie. El poder del dominio estaba destrozado, sus flotas dispersas, su mando roto. Pero el silencio que quedó en su lugar era más pesado que cualquier rugido de campo de batalla. Estábamos sobre las ruinas de la victoria, sin estar seguros de quiénes éramos ya. La tierra seguía en pie, pero a duras penas. Las ciudades no habían sido reconstruidas. Eran en su mayoría cascarones quemados o zonas militares a medio funcionar. Los supervivientes no vitoreaban. No hacían desfiles. Caminaban por los escombros con miradas silenciosas, aferrándose a lo poco que les quedaba. A veces un niño, a veces un recuerdo, a veces solo una razón para seguir adelante. Había regresado a lo que solía ser Boston, mi lugar de nacimiento. El horizonte había desaparecido, reemplazado por edificios destrozados y calles cubiertas de ceniza. Caminé por ellas con Linux, el único de ascua negra que seguía vivo además de mí. No hablábamos mucho. Las palabras se sentían vacías en comparación con el peso que llevábamos en los huesos. ¿Crees que valió la pena?, preguntó un día, de pie junto a los restos desmoronados de un monumento. Creo que solía ser un museo. Ahora era solo hormigón y malas hierbas. Depende, dije. ¿Valió la pena para qué? No respondió. No tenía por qué. Unos días después, Thorne convocó una cumbre. No un gobierno, no un consejo, solo una reunión. Supervivientes, comandantes, líderes de colonias, representantes de mundos libres. Sin trajes, sin títulos, solo guerreros. Nos reunimos en los restos del antiguo complejo de la ONU, simbólico como solo la ironía puede serlo. Thorne se puso a la cabeza, más viejo ahora, lleno de cicatrices. Su voz era áspera como la grava, pero todavía tenía el peso de un trueno. Ganamos, dijo. Pero no hemos terminado. Todos se inclinaron. La galaxia nos pondrá a prueba de nuevo. Nos temerán, nos resentirán. Algunos intentarán reconstruir el viejo orden. Otros querrán que nos convirtamos en él. Hizo una pausa, miró alrededor de la sala. Pero no luchamos para reemplazar nuestras cadenas por otras diferentes. Luchamos para que nuestros hijos pudieran vivir con opciones. Para que nuestras hijas no tuvieran que arder solo para ser escuchadas. Luchamos para recordar a las estrellas que el dolor tiene memoria, y ahora nos recuerda a nosotros. Un hombre mayor de una de las colonias de Saturno se puso de pie. ¿Y ahora qué? ¿Gobernamos la galaxia? No, dijo Thorne. Sobrevivimos a ella. Y si es necesario, acabamos con ella. La sala quedó en silencio. Y en ese silencio, algo cambió. Nos dimos cuenta de que no estábamos construyendo un imperio. Nos estábamos convirtiendo en algo peor. Una advertencia, un recordatorio viviente de que cuando empujas a la humanidad demasiado lejos, no se rompe. Se afila. Pasaron los meses. Traté de volver a una vida normal. Lo que sea que eso significara ahora. Me instalé en la zona franca de Groenlandia. Silenciosa, fría, sin patrullas, sin ruido, solo viento y cielo. Trabajé con equipos de salvamento, restaurando tecnología antigua, manteniéndome al margen de los problemas. Pero los problemas tienen una forma de recordar tu nombre. Una noche, recibí un mensaje. Encriptado, sin etiqueta de origen. Una línea. Las chispas no murieron. Solo se mudaron. Supe lo que significaba. Los restos del dominio no habían desaparecido, solo estaban enterrados. En los sectores exteriores, había susurros, reuniones secretas,
naves comerciales transportando tecnología del dominio, viejos oficiales que desaparecían de repente. Alguien estaba reconstruyendo. Se lo llevé a Linux. Para entonces, él había formado una milicia, entrenando a supervivientes para proteger colonias, mantener la seguridad, imponer el orden. Están intentando resurgir, le dije. Asintió lentamente. Entonces los enterraremos más hondo. Así que nos fuimos. Sin estandartes, sin ejércitos, solo un puñado de hombres que habían visto lo que sucedía cuando el mal se esconde detrás del silencio. Rastreamos una señal hasta la deriva de Bordrún, una antigua zona de investigación del dominio, ahora abandonada. O eso parecía. Dentro encontramos un laboratorio oculto. Tanques llenos de híbridos clonados. Tecnología del dominio fusionada con ADN humano robado. No solo estaban reconstruyendo su ejército. Estaban tratando de perfeccionarlo. Hacerlo más fuerte, más rápido, inmune a lo que llamaban el defecto humano, la emoción. Querían soldados sin piedad. Asesinos sin memoria. Lo quemamos todo. Tardamos 2 días. Explosivos en cada pasillo. Dejamos a un superviviente, un viejo científico que había trabajado en los programas originales de borrado mental durante el reinado del dominio. Le pregunté por qué seguían. Sus ojos eran opacos, vacíos. Nos mostraron de lo que los humanos son realmente capaces, dijo. Aterrorizaron a las estrellas. Y ahora todos quieren copiar al monstruo. No respondí, solo apreté el gatillo. De vuelta en la Tierra, las cosas estaban cambiando demasiado rápido. Las colonias se estaban fragmentando. Algunas querían la independencia, otras exigían el liderazgo de la Tierra. Nuevas facciones políticas surgían a diario. Algunas querían seguir luchando, atacar preventivamente a otras amenazas potenciales. Otras querían la paz, incluso si eso significaba vulnerabilidad. No había unidad, solo el recuerdo de la guerra manteniendo las cosas unidas, y los recuerdos se desvanecen. Fue entonces cuando Torne desapareció. Sin aviso, sin mensaje, simplemente se fue. Algunos decían que se exilió. Otros afirmaban que fue asesinado por los de la línea dura que pensaban que se había ablandado. Nadie lo sabía realmente. Lo que sí sabíamos era esto. Sin él, todo empezó a desmoronarse, y rápido. El Consejo de la Federación Terrestre, formado en el vacío de poder, comenzó a imponer protocolos estrictos. Vigilancia, reclutamientos de defensa, registro obligatorio de colonias. Debemos proteger lo que ganamos, decían. Pero ya habíamos oído esa frase antes, y algunos de nosotros no estábamos dispuestos a cambiar un amo por otro. Linux y yo lo observamos con las mandíbulas apretadas. Se están convirtiendo en el dominio, susurró una noche mientras estábamos sentados cerca de un fuego en las afueras de la vieja Berlín. Asentí lentamente. Sí, y nosotros ayudamos a construirlo. Ambos sabíamos lo que tenía que pasar. Formamos la vigilia. No una resistencia, no un ejército, solo una red de luchadores, pensadores, ingenieros, gente que recordaba el coste de la obediencia ciega. No intentábamos gobernar, solo recordar a los nuevos poderes que estábamos observando. Que si cruzaban la misma línea que el dominio, tendrían el mismo final. Al principio fue sutil. Exponer la corrupción, bloquear las conscripciones forzadas, advertir a las colonias cuando los agentes de la Federación cruzaban la línea. Luego empezaron a llamarnos terroristas. Es curioso lo rápido que se repite la historia. Pero esta vez, teníamos las cicatrices y las armas. Y en todo ello, una verdad permanecía. Una línea grabada en el alma de cada luchador. Una frase que resonaba en la oscuridad cada vez que las estrellas se volvían demasiado silenciosas. Querían ver nuestros límites. Pues aquí los tienen. El cielo estaba en silencio de nuevo. No en paz. Solo. En silencio. El tipo de silencio que llega después de demasiados gritos. El tipo que se te envuelve en las costillas y se asienta en tus pulmones como humo viejo. Habían pasado años desde que terminó la guerra. El dominio se había ido, pero su sombra persistía en sistemas rotos, en armas abandonadas, en mentes que habían olvidado cómo era la vida antes de que todo fuera arrasado. La tierra había cambiado.
Las ciudades se estaban reconstruyendo. Metal nuevo sobre viejas cicatrices. Las colonias se habían estabilizado. El comercio se reanudó. La tecnología floreció de nuevo. Decían que era una edad de oro. Pero para hombres como yo, nunca terminó realmente. Vivía fuera de la red. Extraoficialmente. Había visto demasiado para sonreír ante las luces de neón y los amaneceres artificiales. Me quedé en las ruinas de la vieja Seattle, solo, en silencio. Me dolían las rodillas. Mis pulmones todavía raspaban por el daño de las quemaduras. Mis manos temblaban con el frío. Había envejecido el doble de rápido desde Salvarían. No importaba. No estaba destinado a envejecer. No realmente. Yo era uno de esos hombres para los que no se construyen monumentos. De los que sus rostros se pierden en el polvo, la sangre y la estática de la radio. Del tipo que atormenta la victoria, no la decora. Un día, oí el crujido de unas botas en la nieve. Ni siquiera levanté mi fusil. Sabía quién era antes de verlo. Linux. Se veía peor que yo. Medio ciego de un ojo ahora, cojeando por una herida en la cadera que nunca sanó del todo. Pero todavía tenía ese fuego detrás de la amargura. Todavía caminaba como alguien que podría acabar con un mundo si se lo pedías amablemente. Se sentó sin hablar, sacó una petaca y tomó un sorbo. Me la pasó. Bebí. El silencio entre nosotros era más denso que el aire. Están formando un consejo galáctico, dijo después de un rato. Otra vez. Asentí. Caras diferentes, mismo trono. Dicen que este será justo, equilibrado, basado en el respeto mutuo. Sonreí con suficiencia. Eso dijeron la última vez. No discutió. Miramos al horizonte, donde el viento soplaba ceniza sobre huesos viejos. Quieren que nos unamos, dijo finalmente. A la tierra. Te quieren a ti, a mí, a la vigilia. Me volví hacia él. ¿Por qué? Para hacerlos sentir seguros. Para darles la ilusión de que somos parte de ello, de que no lo quemaremos todo de nuevo. No respondí. Me miró, su voz baja y ronca. Estoy cansado, hermano. No lo estamos todos. No sé cómo vivir en paz. Miré mis manos, llenas de cicatrices, torcidas, todavía callosas por armas que no había sostenido en años. Quizás la paz no es para hombres como nosotros, dije. Entonces, ¿para quién es? Miré las ruinas. Para los que pueden olvidar. Me ofrecieron un asiento. Uno de los fundadores honorarios del nuevo Acuerdo Galáctico. Todo sonrisas, palabras pulidas, elogios huecos. Fui una vez. Me paré en una sala construida de cristal y vidrio, llena de delegados que nunca probaron la guerra, nunca enterraron amigos, nunca despertaron gritando. Aplaudieron cuando entré. No les devolví el aplauso. Me pidieron que hablara. Caminé hasta el podio, miré sus rostros brillantes, sus uniformes limpios, sus sonrisas ansiosas. Y les dije esto. Nunca tuvieron miedo de nuestra violencia. Tuvieron miedo de nuestra memoria. Tuvieron miedo de que un día alguien les devolviera el dolor que enterraron en leyes y tratados y una paz falsa. Temían que sobreviviéramos a la oscuridad el tiempo suficiente para encender un fuego en ella. Bueno, lo hicimos. Y ese fuego todavía arde. Creen que se acabó. Pero la verdad es que la guerra de la humanidad nunca termina. Solo espera. Así que gobiernen sus estrellas, construyan sus alianzas, aprueben sus leyes, pero nunca lo olviden. Querían ver nuestros límites. Todavía los están viendo. No aplaudieron después de eso. Nunca volví. Los años pasaron más lentamente después de aquello. La vigilia se disolvió. O quizás simplemente se hundió más en la clandestinidad. Dejé de tener noticias de Linux. Algunos decían que murió tranquilamente en un hospital de Marte. Otros afirmaban que desapareció en los sectores oscuros para detener el surgimiento de una nueva amenaza antes de que nadie supiera que existía. Elegí creer en la segunda opción. Se sentía más honesta. En cuanto a mí, me quedé en las sombras, ayudé donde pude, enseñé a algunos niños a sobrevivir, a pensar, a cuestionar cómo es la paz cuando lleva la misma armadura que la tiranía.
Me llamaban una reliquia, un fantasma. A veces me llamaban monstruo. Y quizás lo era, pero nunca les dejé olvidar que la Tierra recuerda. Que sobrevivimos a todo. Que cuando nos rompieron, nos afilamos. Que cuando las estrellas nos dieron la espalda, abrimos nuestro propio camino a fuego a través del vacío. Y que nunca, nunca, dejamos de llevar la cuenta. Mis últimos días llegaron en silencio. Sin alarmas, sin batallas, solo el frío subiendo por mi espalda una noche bajo una cúpula oxidada de estrellas. No luché contra ello. Simplemente me recosté contra la vieja pared, con el fusil sobre mi regazo, y sonreí al recordar a los hombres junto a los que había sangrado. Ronin, Cal, Rix, Linux, Torné, todos se habían ido, pero no olvidados. Vivían en cada cicatriz que la galaxia todavía llevaba. En cada susurro pronunciado entre hombres libres en rincones tranquilos de colonias reconstruidas y en cada lápida marcada por supervivientes con manos temblorosas y corazones llenos. Vivían en el fuego, y el fuego sigue vivo. Así que si estás leyendo esto años a partir de ahora, siglos quizás, si te preguntas quiénes fuimos, sabe esto. Fuimos la voz que intentaron silenciar, la rabia que intentaron enjaular, la tormenta que pensaron que podían controlar. Pero, sobre todo, fuimos la prueba de que el peor rasgo de la humanidad no es su violencia. Es su memoria. Nunca olvidamos. Ni el dolor, ni la traición, ni la promesa que le hicimos a una galaxia que pensó que nos quedaríamos de rodillas. Querían ver nuestros límites. Ni siquiera llegaron a arañar la superficie.